Profesora, compañeros, compañeras, nosotros somos el grupo 8. Nuestro tema es programa ampliado de inmunización. Los integrantes somos Michelle Brody, Berly Herrera, Francisco Duarte y Vázquez, José María. Siguiente, profe. ¿Qué son las vacunas? Una vacuna es cualquier intervención cuya función es la de generar del organismo inmunidad a una determinada, estimulándolo para que produzcan anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá. Se trata de un medicamento biológico constituido a partir de microorganismos, bacterias o virus, muertos o atenuados o productos derivados de ellos. Siguiente, profe. ¿Cómo funcionan las vacunas? En realidad lo que hace la vacuna es engañar al organismo, y concretamente al sistema inmunológico, haciéndolo pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El microorganismo inoculado con la vacuna está muerto o muy debilitado, por lo que no reviste ningún peligro para el niño, pero es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer ese microorganismo concreto y eliminarlo. Yo soy Francisco, profe, y le voy a hablar acerca de la importancia de las vacunas, si tiene o no riesgo la vacunación, y lo que debe saber acerca de las vacunas. Bueno, la importancia de las vacunas. Desde su descubrimiento, las vacunas han sido, junto a la pota- potabilización del agua, la medida de prevención que más beneficio ha aportado a la humanidad. Enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una gran mortalidad, ahora están erradicadas en todo el mundo. La viruela, casi erradicadas, poliomielitis o sarampión o controladas, hepatitis B, tétanos, difteria, meningitis meningocócica o tos ferina. ¿Tiene riesgo la vacunación? Siempre tenemos que tener presente que los riesgos de la vacunación siempre serán inferiores a sus beneficios y que no es mejor padecer la enfermedad que recibir la vacuna. Con la vacunación adquirimos protección ahorrándonos la enfermedad. Las vacunas son medicamentos muy eficaces y seguros. Ningún avance de la medicina ha logrado salvar tantas vidas como las vacunas. Gracias a ellas, las enfermedades que se percibían como amenazas dejan de existir o bien altamente disminuyen. Lo que debes saber acerca de las vacunas. Las vacunas son seguras y eficaces, previenen enfermedades mortales y proporcionan protección, salvan vidas y previenen discapacidades por enfermedades. Buenas tardes, profe. Me llamo Derlis Vera y les voy a estar hablando acerca de cuáles son los beneficios que otorgan las vacunas. Eh, las vacunas generan inmunidad contra diversas enfermedades, estimulando la producción de anticuerpos. También disminuye la mortalidad infantil. También las vacunas al alcance de la población paraguaya, la cartera sanitaria dispone de un esquema seguro y completo de vacunas para proteger a toda la familia de enfermedades y prevenir las formas graves de varias patologías de manera gratuita en todos los servicios de salud pública a nivel país.
Siguiente, por favor, profe. BCG. Suministrada a los recién nacidos para prevenir las formas graves de tuberculosis, meningitis y tuberculosis miliar. Hepatitis B. Suministrada a los recién nacidos antes de que este cumpla 24 horas de vida para evitar la transmisión perinatal del virus de la hepatitis B que está demostrado que genera cáncer. IPV, vacuna polio inactivada. Previene la poliomielitis, conocida también como parálisis infantil. Se aplica a los 2 meses de vida. BOPV poliomielitis. Se aplica a los 4 meses de vida, a los 6 meses, a los 18 meses y a los 4 años de edad. Pentavalente. Protege de difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, meningitis por la bacteria Haemophilus influenza tipo B, administrada a los 2, 4 y 6 meses de edad. DPT combate difteria, tosferina y tétanos. Primera dosis a los 18 meses de vida, segundo refuerzo a los 4 años de edad. SPR contra la papera, rubeola y sarampión a niños, niñas de 1 a 4 años de edad. SR para las personas de 11 años y mayores que no cuenten con las 2 dosis de vacuna SPR. TD contra el tétanos y la difteria suministrada es fértil de entre 15 a 49 años, puestas como carniceros, gancheros, recicladores, carpinteros, así como adultos mayores. La AA antiamarílica protege contra la fiebre amarilla. Se aplica al año de edad. Una dosis protege para toda la edad a fin de disminuir la mortalidad por diarreas y deshidratación causadas por el rotavirus.
¿Qué pasó? ¿Quién sigue? Ahora sigo yo, Lisen, cadena de frío. Muy bien. Bueno, la cadena de frío son los elementos y actividades necesarios para garantizar la potencia inmunizante de las vacunas de su elaboración hasta su administración mediante su conservación a temperaturas aptas o entre mayor a 2 grados y ahí debe ser menor a 8 grados en Celsius en todo momento. En la presente publicación, al referirse a cadena de frío, se introducirá otros conceptos tales como temperatura adecuada, rango de seguridad, basándose en que en ciertas ocasiones las temperaturas bajas o frías no son siempre las más recomendables. Las más recomendadas y el concepto de frío puede conducir a errores. La cadena de frío más bien viene a ser es un proceso organizado de distribución, de transporte, manipulación, conservación y almacenamiento en condiciones óptimas, no solamente de frío, sino que también de luz, garantizando en todo momento la inmunogenicidad y la eficacia protectora de las vacunas, desde que se produce desde el laboratorio fabricante. Ahora el siguiente, Lison. Excelente. Muy bien. Los niveles de la cadena de frío pueden variar y adaptarse a la estructura de salud establecida en cada país. Generalmente pueden diferenciarse de 3 niveles de almacenamiento: nivel nacional o central, habilitados con cámaras frigoríficas de gran volumen para almacenar las vacunas por largo periodo de tiempo. Nivel regional o provincial, pueden estar dotados de sitios con almacenamiento masivo o con cámaras frigoríficas. Y nivel local o operativo, que es lo más común que solemos ver en un centro de salud comunitario, en los centros de salud pequeños, en este nivel donde se realizan la vacuna, la acción de vacuna, o sea, las acciones de vacunas, que pueden ubicarse, como dice acá, dentro de hospitales, un centro de salud o puestos rurales. Cuentan con refrigeradoras para mantener la vacuna por corto periodo de tiempo en termos o conservadoras para su uso diario. Guardar la vacuna de forma de que permita la circulación del aire, dejando espacio entre las cajas. Como saben, en las cajas, en las conservadoras o termos donde se guardan estas vacunas, tienen cajas que los van separando, que van separando las vacunas, evitando que estas toquen las paredes inferiores del frigorífico. Como debemos saber, no tenemos que abrir y cerrar permanentemente el frigorífico a lo largo de la jornada, ni dejar mucho tiempo abierto, ya que esto puede debilitar las vacunas y puede puede hacer que no actúen de la manera que deben actuar, ya que las vacunas, por ejemplo, de gérmenes vivos, como la triple vírica o la varicela, son poco resistentes al calor. Por ello, conviene situarla en el estante más frío del frigorífico, que sería el estante más bajo, el que está más cerca de la parte inferior del frigorífico. No sé si me entiende, Licen. Si es que no me entiende, así para volver a explicarle. Sí, está muy bien. Y Muy correcta la apreciación tuya. Realmente la cadena de frío no se refiere solamente en almacenar las vacunas en un refrigerador, en una heladera, en un termo KST o en una conservadora, sino que se tiene que tener en cuenta todo lo que pueda dañar nuestros biológicos, ¿verdad? Muy bien. así mismo, dicen, como las inactivas que podemos encontrar la difteria, tétanos, hepatitis A o B, o en el más famoso que solemos tener en el país, que es la influenza, son más resistentes al calor, lo que significa que esto hay que colocarlo en las partes menos frío, ya que este tipo de vacunas también pierde su poder inmunizante por congelación. O sea que hay que ponerlo en el estante más alto, más próximo por así decir, a la tapa del frigorífico. Así es. Y eso es todo, Lison. Ahí está justamente la conservadora.
Esas botellas de agua que ustedes ven ahí en el refrigerador, ¿cuál sería la función de las botellas de agua? ¿Mm? ¿Alguien del grupo o independiente que sea del grupo, alguien puede responder igual, si ya conoce, ¿verdad? Bueno, entonces el compañero explicó muy bien cuáles son los mecanismos que uno tiene que realizar para la conservación de la vacuna desde su elaboración, traslado a nivel nacional, a nivel regional y por ende a nivel local, donde llega en la parte operativa, así como él manifestó, ¿verdad? Esas botellas de agua tienen una función muy importante porque cuando nosotros abrimos la heladera es para que haya una termoestabilidad del ambiente, para que al entrar el tufo caliente, entonces no sea perjudicial para esos biológicos que están dentro de la heladera, ¿verdad? Entonces, esa es la función de las botellas de agua para estabilizar la temperatura ambiente que entra una vez que abrimos nosotros la heladera. Ustedes saben que cuando nosotros abrimos la heladera en el día, generalmente 2 veces tenemos que abrir. En la primera apertura de la heladera tenemos que hacer a la mañana cuando sacamos los biológicos y la siguiente es cuando nosotros vamos a reingresar aquellos biológicos que son de multidosis. Entonces, esa es las 2 oportunidades o las 2 ocasiones en las cuales nosotros tenemos que abrir nuestro refrigerador que almacenan entonces nuestro biológico. Bueno, muy importante lo que dijeron los compañeros. ¿Alguna pregunta para ellos? ¿Sigue alguien, verdad? ¿Del grupo? ¿Quién sigue? Y acá ellos grafican muy bien, entonces, desde la producción que ustedes saben que es a nivel, que la elaboración de las vacunas generalmente son en otros países, ¿verdad? Nosotros recibimos los biológicos y muy claro es la cadena que ellos plasmaron en esta diapositiva. Desde la producción tenemos que tener en cuenta al transportar, tenemos que tener en cuenta en el momento de almacenarlo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también los puntos de venta, en qué condiciones están entonces ellos almacenando, resguardando, cómo lo están dispensando, entonces, hasta lo importante que es para nosotros el usuario final, ¿verdad? Donde llega. Mencionaron ellos que hay vacunas que son termolábiles, ¿verdad? Otros que son muy resistentes al frío, por eso tienen que tener en cuenta los lugares donde almacenar y también tienen que tener en cuenta que algunos son virus vivos atenuados, ¿verdad? Entonces, así bien clarito, virus vivos atenuado es aquel virus que está medio muerto, pero no tan bien. Entonces, si nosotros no lo tratamos de la manera eficaz y eficiente, entonces al inocular al cuerpo del niño o de algún adolescente o de alguna persona adulta mayor, ¿verdad? Puede no tener la misma eficacia si nosotros no lo mantenemos de buena manera o correctamente. ¿Preguntas para los compañeros? Seguimos. ¿Alguien del grupo?
ellos en esta diapositiva también están proyectando de que al hablar de producción se tiene en cuenta la materia prima, sistema de preenfriamiento, la manufactura y el empaquetamiento. Todo un despliegue de control se realiza, ¿verdad? Y después, cuando nosotros hacemos el transporte, se tiene que hacer en camiones refrigerados, contenedores de cargas refrigeradas. Cuando hablamos de contenedores de cargas refrigeradas, es cuando ingresa a nuestro país. Y cuando hablamos de transporte, a nivel local, nosotros ya sabemos cómo transportamos. Generalmente lo hacemos en el termo KST, ¿verdad? Almacenaje, almacenamiento, refrigerado y congelado, ¿viste? Habla entonces de lo que el compañero también mencionó. Distribución generalmente se realiza en camiones refrigerados, ¿verdad? Contenedores que también debe tener cargas refrigeradas. Cuando nosotros recibimos los biológicos a nivel regional, generalmente transporta los camiones de gran porte refrigerados desde el PAI nacional hasta el nivel regional, ¿verdad? Del nivel regional generalmente ya se hace a nivel distrital, por supuesto, y son los encargados del área quienes vienen a buscar sus respectivos biológicos con los termos respectivos. Generalmente son termos grandes que almacenan gran cantidad de viales porque ellos vienen a llevar sus biológicos para un mes. Tienen que llevar su BCG, su rota, su penta, su SPR, su SR, su hepatitis B, su VHA, su BBZ, y en fin, todos los biológicos entonces para un mes. Y ellos llevan en contenedores de isopor, ¿verdad? Y por supuesto con paquetes fríos, ¿verdad? Para ir bien refrigerado todos los biológicos y evitar la pérdida entonces de la cadena de frío. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Seguimos. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión que realiza el grupo en relación al trabajo que realizó? A ver, ¿les pareció interesante? ¿Aprendieron algunas cosas nuevas? ¿O les sirvió como una retroalimentación? Aprender y también como retroalimentación, profe. Muy bien, porque hay cosas que ustedes ya estaban manejando, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Muy bien. Ustedes ya saben cuáles son los biológicos que se aplican a los niñitos desde el nacimiento. No es nada nuevo ya para ustedes. Saben entonces que al nacer, a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 3 meses, 1 año, 6 meses el primer refuerzo y a los 4 años el segundo refuerzo, que tenemos una vacuna estacional que se le administra a la edad de 6 meses en adelante a los pequeñitos, ¿verdad? Cuando reciben a la edad de 6 meses, primera dosis, luego se le hace una segunda dosis y van así cubriéndole a los niños. Hablaron de la DPT, la SPR, la SR, la TD, la TDPA, lo que no mencionaron. La TDPA que se le aplica a los niños y niñitas de 10 años, que son la TDPA pediátrica, y la TDPA adulta que se le administra a las mujeres gestantes a partir de las 20 semanas de gestación. Hablaron de los beneficios, ¿verdad? Que los beneficios de las vacunas es indiscutible, porque hasta hoy día nosotros tenemos erradicado desde el último caso entonces de la polio a nivel país en 1980 y no recuerdo exactamente la edad, pero hoy día el que sufrió el último caso de polio es un licenciado en enfermería, es de San Pedro, ¿verdad? Entonces,
nosotros tenemos que los beneficios de la vacuna es indiscutible, ¿verdad? Genera inmunidad contra diversas enfermedades, así como manifestaron los compañeros. Por supuesto, disminuye la mortalidad infantil porque ustedes saben que hay enfermedades inmunoprevenibles por vacunas, ¿verdad? Si bien muchas veces no podemos evitar, las complicaciones son mínimas si es que aquel niño completó la dosis o el esquema de vacunación que le correspondía a cada edad etaria. Bueno, y acá dijeron también que las vacunas son seguras y eficaces, previenen enfermedades así como manifestaron, salvan vidas y previenen discapacidades por enfermedades, y una de ellas es la poliomielitis. Ustedes saben entonces de que tuvimos el último caso. Paraguay cuenta con uno de los esquemas más completos y seguros de la región. Ofrecen 22 tipos de vacunas, pero yo creo que con las vacunas especiales nosotros aumentamos el número de biológicos con que cuenta el programa. También hay tabúes en relación a la vacunación, a los riesgos. Solamente fiebre sin patología aparente mayor de 38 grados o más son las contraindicaciones para la administración de la vacuna, ¿verdad? Después no hay nada. Así cuando nos dicen, tiene fiebre, le chorrea la nariz, entonces muchas veces le controlamos y tienen 37 grados de temperatura, ¿verdad? Entonces eso no es contraindicación de la vacuna. Nosotros lo que tenemos que evitar son las oportunidades perdidas cuando hablamos de vacunación. No tenemos que dejar pasar un niño sin que reciba las dosis de vacuna. Si en algún momento llega un niño en el centro asistencial donde nos toque desenvolvernos como profesional, entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar el carnet de vacunación de ese niño, y si es que les falta la vacuna o le faltó 1 o 2 dosis, entonces nosotros le tenemos que ofrecer y administrarle la vacuna. Y de esa manera, entonces, evitar las oportunidades perdidas de vacunación. Porque ustedes de repente tienen una madre que viene junto a ustedes para consultar. Viene por ella viene la consulta, ¿verdad? No vino por el niño, ¿verdad? Pero ustedes tienen que aprovechar esa oportunidad. Ya le preguntan, ¿tu niño está todo vacunado? ¿Cuándo recibió la última vez? Entonces, si tiene faltante de dosis de vacuna, entonces ya tienen que ustedes tratar o administrarle luego, ¿verdad? ¿Pregunta? Seguimos. Bueno, solamente me resta felicitarle también a este grupo por el esfuerzo que cada uno está poniendo para que realicen sus trabajos prácticos, lo defiendan. No es fácil, pero lo estamos logrando. Felicitaciones. Bueno, vamos a seguir un poco con la unidad 12. Esta ya es una retroalimentación. Vamos a hacer así rapidito mientras esperamos al siguiente grupo. Hay cosas que ustedes ya conocen y cosas que seguramente vamos a estar tocando como una retroalimentación. Enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes son enfermedades nuevas, así como manifestaron los compañeros aquella vez en la exposición. Enfermedades nuevas o enfermedades conocidas que aparecen en áreas por primera vez. O que presentan manifestaciones desconocidas o indiferenciadas como el SIDA, SARS, H1N1, H5N1, influenza, el virus de la ébola, que ha causado pánico en algunos países. Gracias a Dios y la Virgen nosotros no tuvimos.
La enfermedad, hay enfermedades que manifiesta acá, pero que nosotros no llegamos a tener. La nueva variante de encefalopatía bovina o enfermedad de las vacas locas, etcétera, y otras enfermedades que pueden ir apareciendo, ¿verdad? Pero lo que nosotros acá tenemos que tener en cuenta es el del SIDA, SARS, que son el sincitial respiratorio agudo, ¿verdad? Que son dificultades o enfermedades respiratorias, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de H1N1, H5N1, ¿verdad? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que el virus de los cuadros respiratorios o de la influenza es mutante, motivo por el cual las vacunas que se realizan para esta cepa no podemos utilizar para las cepas que pueden ir apareciendo posteriormente, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, acá lo que ustedes tienen que tener bien clarito, entonces, que las enfermedades emergentes son enfermedades nuevas o enfermedades que ya ustedes conocen, pero que presentan posteriormente manifestaciones clínicas desconocidas o indiferenciadas, ¿verdad? Solamente eso quiero que ustedes fichen bien. Bueno, y los reemergentes, así como su nombre lo dice, vamos a omitirla a Joanita, los reemergentes son enfermedades infecciosas descubiertas en los últimos años o las ya conocidas que nosotros de repente hemos considerado que se eliminó o desaparecieron en algún momento y que vuelven a aparecer. Y dentro de este grupo nosotros tenemos el dengue, la influenza, la Escherichia coli, ¿verdad? Habla también de la malaria, la leptospirosis y la fiebre amarilla, ¿verdad? Nosotros fiebre amarilla, gracias a Dios, tampoco tuvimos ningún caso. Entonces, las emergentes, entonces, hacer la diferencia, ¿verdad? Reemergente, que son enfermedades infecciosas descubiertas en los últimos años y que, voy a anotarle a Francisco Duarte, que ahora actualmente vuelve a aparecer, ¿verdad? Bueno, entonces, los impactos entonces de todas estas enfermedades que nosotros mencionamos, tanto la emergente como la reemergente, entonces, ¿qué causan? Produce impacto no solo a nivel sanitario, sino también a nivel social. ¿Y de qué depende? Depende también de numerosos factores, ¿verdad? El continuo y global crecimiento de la población, la urbanización rápida y desordenada. Por supuesto, cuando nosotros tenemos un crecimiento poblacional, ¿qué va a haber? Puede haber falta de agua, puede haber baja higiene, las invasiones humanas a los bosques tropicales, puede causar cambios ambientales y todo esto muchas veces también es causado por humanos. La deforestación, la construcción de carreteras y represas, todo esto puede causar entonces lo que nosotros estamos mencionando. Puede favorecer entonces el aumento de población vectorial en zonas urbanas o marginales, ¿verdad? Cuanto más nosotros tenemos enfermedades, entonces pueden ser debidas a todo esto que nosotros estamos mencionando. También podemos mencionar acá la migración. Cuanto más migración hay, más riesgo hay de que se introduzca incluso algún tipo de enfermedades nuevas o puede ser enfermedades ya conocidas que estábamos nosotros controlando, pero por la falta del control masivo, entonces puede ocasionar algún tipo de contagio en el lugar donde nosotros estamos. Y acá menciona
Las migraciones hacia las ciudades o países desarrollados crean comunidades de inmigrantes, lo que yo le estaba diciendo, con condiciones de higiene y de vida inadecuada que generan situaciones epidemiológicas nuevas. Cuando nosotros hablamos de situaciones epidemiológicas nuevas, ¿qué patología podemos dar como ejemplo? A ver. ¿Quién me dice? Podemos dar como ejemplo el COVID-19, ¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos una situación epidemiológica nueva, Y ustedes saben de que el comportamiento de la epidemiología cambia de acuerdo a la situación. Bueno, tenemos que tener en cuenta también nosotros las estrategias preventivas ante estas enfermedades emergentes o reemergentes y podemos mencionar la educación al profesional de salud en sus diferentes niveles. ¿Por qué le vamos a capacitar en diferentes niveles? Porque podemos estar realizando labores diferentes. Yo puedo estar realizando una labor en un centro de salud, en un puesto de salud o en un hospital especializado. Entonces, las capacitaciones entonces deben ser en los diferentes niveles en donde se está desenvolviendo el profesional de salud. También las capacitaciones o las educaciones deben ser a la comunidad a través de sus líderes. Esto no es nada nuevo para ustedes porque nosotros siempre dijimos que cuando queremos lograr algo tenemos que aliarnos con el líder de la comunidad, porque son personas que sí pueden tener mucho empoderamiento hacia el objetivo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se empoderan, por supuesto, van a tener que también ayudarnos, ser nuestros aliados. Y lo que yo socializo con el líder, también ellos socializan con los usuarios de esa comunidad, ¿verdad? Muy importante es eso, nunca debemos de olvidar que cuando vamos a realizar alguna actividad operativa en la comunidad, nuestros aliados o aliadas deben ser los líderes de esa comunidad. También menciona entrenamiento y capacitación continua en materia de riesgo. Cuando habla de riesgo y de triaje, ¿qué les parece que tenemos que orientarle? ¿Qué entrenamiento tenemos que darle? A ver. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento y capacitación, es muy importante porque yo puedo tener la capacidad suficiente. Por ejemplo, al hablar de normativas de bioseguridad, yo me puedo colocar el tapabocas, me puedo colocar la N95, me puedo colocar las gafas, pero a la hora de sacarme los equipos de protección individual, yo me puedo contaminar. Entonces, ¿dónde va a estar la labor del entrenamiento y la capacitación? Es para que aquel personal de salud realice de la mejor manera entonces todas esas acciones, esas actividades que le compete, ¿verdad? Y cuando habla de triaje, también tienen que conocer ustedes que hay, cuando nosotros llegamos a algún centro asistencial, puede haber una persona que realiza el RAC, ¿verdad? Que es la recepción, acogida y clasificación. Ese es el RAC. Cuando llega y realiza el RAC, entonces también tiene que hacer el triaje, ¿verdad? El triaje es clasificar quiénes son los de mayor riesgo, quiénes son los de menor riesgo y quiénes son los de bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, a eso se denomina triaje, ¿verdad? Bueno, muy importante es conocer esta clasificación porque de la
forma en que nosotros clasifiquemos serán las respuestas que le demos al usuario que se va a solicitar asistencia nuestra. ¿Seguimos? Bueno, es muy importante también la detección rápida y oportuna de todo eso que nosotros mencionamos, tanto de las enfermedades emergentes como reemergentes, por parte del personal de salud y, por qué no, de la comunidad y también del gobierno. Debemos tener buena infraestructura sanitaria y de servicios de salud. El apoyo de la sociedad es muy importante. Los líderes del sector salud, del gobierno, y también tenemos que mencionar los organismos internacionales, los organismos, la ONG, que son organismos no gubernamentales que tienen una labor importantísima, ¿verdad? Y nos ayudan también ellos para la difusión de las informaciones. Pero acuérdense que las informaciones que nosotros debemos de socializar, y también, claro, ellos deben ser informaciones certeras, ¿verdad? Deben ser precisas. Entonces, no tiene que tener el más mínimo de error cuando nosotros estamos dando algún tipo de información. Seguimos. Bueno, también en esta parte yo quería hablarles un poco para que tengan un conocimiento global del síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Ustedes saben que puede haber leve y pueden ser grave. Muchas veces ustedes escuchan lo que es el IRAC, ¿verdad? Insuficiencia respiratorio grave, pero acá yo les hablo del SAR. ¿Por qué? Porque está en inglés nada más y es el síndrome respiratorio agudo grave, ¿verdad? Y también se puede asociar con una neumonía atípica, ¿verdad? Atípica es cuando nosotros no sabemos el origen de la infección, ¿verdad? Si es de la comunidad o si es una infección hospitalaria o intrahospitalaria, ¿verdad? Bueno. Cuando nosotros hablamos de casos sospechosos al referirnos del síndrome respiratorio agudo, es cuando tenemos, por ejemplo, una persona que tenga fiebre alta mayor a 38 grados centígrados, ¿verdad? Que aparezca uno o más síntomas respiratorios, incluyendo la tos, respiración entrecortada, dificultad para respirar, signos de hipoxia. ¿Cuáles son los signos de hipoxia que ustedes conocen? A ver. Estamos 23, 24. ¿Alguien me va a responder? A ver. ¿Quién puede responder? ¿Cuáles son los signos que uno presenta cuando está con hipoxia? ¿Mm? 20 estamos. 20, 19, 20 por mí. ¿Quién me puede decir? Puede La falta ser de aire puede labios ser. azulados, pues. Así mismo, muy bien. Cianosis. Puede haber tiraje intercostal. Muy bien, así mismo. Entonces, o puede aparecer un diagnóstico de neumonía, ¿verdad? Cuando aparecen los siguientes signos que estamos mencionando, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también los contactos cercanos con una persona sospechosa con el SARS. También tenemos que tener en cuenta historias recientes de viajes aéreas de transmisión documentada, ¿verdad? O sea que lo que yo estoy haciendo con ustedes es para que ustedes en la parte operativa, si les toca en un momento dado realizar o recabar algún tipo de datos, entonces tienen que tener presente estas preguntas, ¿verdad? Para que no se les pase por alto y entonces los datos va a ser muy enriquecedores para que ustedes puedan ejecutar su tarea, ¿verdad? O algún tipo de intervención.
Bueno, no me extendí tanto en eso porque en algún momento dado nosotros o ustedes van a tener luego con otro módulo, pero como no es relacionado, entonces para que ustedes tengan un panorama global de lo que les estoy mencionando, ¿verdad? Cuando hablamos de virus de inmunodeficiencia humana, ustedes ya saben, no es nada nuevo también, porque es VIH o HIV, ¿verdad? Actualmente se utiliza PBBS, ¿verdad? Paciente que vive con el virus del SIDA, dice, ¿verdad? Pero se le quitó otra vez el S actualmente, porque igual la gente dice, seguramente que la S es tal cosa, y ellos más o menos se imaginan. Entonces, los profesionales de salud hoy día utilizan solamente el PBB, ¿verdad? Es un paciente PBB, entonces, paciente que vive con el virus, nada más. Bueno, ustedes también saben que es un virus que afecta al sistema de defensa del organismo llamado sistema inmunológico. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, hay mucha diferencia entre paciente con HIV o VIH y paciente sidótico. El paciente sidótico es aquel en el cual el virus ya avanzó, ya pasó al torrente sanguíneo cuando la carga viral es muy elevada. Entonces es paciente con SIDA, ¿verdad? Cuando está en la etapa muy avanzada. ¿Pregunta? Seguimos. Síntomas. Tienen que tener en cuenta cuando tienen enfrente a ustedes personas que van a consultar o personas que tienen en reiterativas ocasiones estos síntomas. Varía según la etapa de la infección. Algunas personas infectadas por el VIH desarrollan una enfermedad parecida a la gripe entre 2 y 4 semanas después que el virus entra en el cuerpo. Esta enfermedad, conocida como infección primaria aguda de VIH, puede durar unas pocas semanas. Pacientes o usuarios que tengan cuadros respiratorios muy reiterativos, entonces, ojo, tienen que tener en cuenta que sí se puede pedir un control de esta patología. No tiene que pasar por alto, a eso me refiero. Y los posibles signos y síntomas también puede darse fiebre, puede aparecer cefalea, dolor muscular y articular, algunas erupciones cutáneas en la piel, dolores de garganta y llagas dolorosas en la boca, o sea que herpes o aftas. Ustedes generalmente van a escuchar cuando dice que está totalmente con herpes ese paciente que está internado en el IMT, por ejemplo. Nosotros primerito entonces podemos pensar en que sea esta patología. Seguimos. Bueno. También pueden aparecer ganglios linfáticos inflamados, principalmente a nivel del cuello. Aparecen diarreas, pérdida de peso, tos, sudoraciones nocturnas, ¿verdad? Todo esto pueden ir apareciendo. Estos síntomas pueden ser tan leves que es posible que ni siquiera las note o los note. Miren, puede pasar desapercibidos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y muy así frágil con nuestro diagnóstico. Sin embargo, la cantidad de virus en el torrente sanguíneo, como les dije hace rato, la carga viral es bastante alta en este momento. Como el resultado, la infección se propaga más fácilmente durante la infección primaria que durante la siguiente etapa. ¿Ven? Es mucho más virulento entonces en esta etapa que en la siguiente etapa. También podemos nosotros tener la infección clínica latente en aquellos pacientes con VIH crónico. Crónico es ya cuando están
hace tiempo con esta patología. En esta etapa la infección, el VIH sigue presente en el cuerpo y en los glóbulos blancos. Sin embargo, es posible que muchas personas no tengan ningún síntoma o infección durante este tiempo. En algún momento en la vida profesional les va a tocar a ustedes estar tratando algún tipo de paciente en donde la señora o el esposo es positivo, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Pero el otro siempre se mantiene negativo, entonces eso es lo que se llama pareja discordante. Puede ser que la esposa tenga, ¿verdad? Pero no le contagia al marido o puede ocurrir lo contrario. Entonces, son pareja discordante que cuando ustedes trabajen en el área de salud, van a escuchar y de repente les toque la oportunidad de trabajar en este programa de Pronacida, van a escuchar estos tipos de pacientes, pareja discordante. No le contagia al otro, entonces y se mantiene negativo todo el tiempo y solamente uno de los cónyuges, uno de las parejas o da positivo, pero no le contagia al otro. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de pareja discordante. La infección por el VIH, cuando ella es sintomática, a medida que el virus continúa multiplicándose y destruyen células inmunológicas, las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes pueden desarrollar infecciones leves o signos y síntomas crónicos como los siguientes que ya les mencioné, que algunos se mantienen, que es fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados, diarrea, pérdida de peso, y acá aparece algo que es candidiasis vaginal u oral, ¿verdad? Herpes zóster y neumonía. Cuadro respiratorio generalmente es muy frecuente en estos tipos de pacientes. ¿Cuál es la evolución? Gracias a los mejores tratamientos antivirales, la mayoría de las personas con VIH, esto habla allá, pero acá nosotros voy a poner el ejemplo, acá también en Paraguay, no desarrollan SIDA hoy día. Sí realiza un tratamiento correcto. Hay personas que retiran muchas veces sus retrovirales y siguen su tratamiento así como debe ser. Entonces puede vivir años y años, incluso la carga viral es mínimamente en su torrente sanguíneo y puede no aparecer ningún tipo de complicaciones. Pero también tenemos aquellas personas que por el temor a que se entere, puede ser su pareja o en el lugar de trabajo, entonces ellos dejan de tomar sus retrovirales y ahí vienen las complicaciones. Al complicarse, generalmente hacen cuadros respiratorios graves, hacen neumonías graves con derrame y van y paran en las terapias intensivas y allí generalmente ya quedan. Entonces, aquel paciente portador de este virus que realiza un tratamiento eficaz es un paciente que puede tener incluso pareciera una vida normal porque no va a tener ningún tipo de complicaciones. ¿Pregunta? Seguimos. Bueno. Cuando hablamos entonces de signos y síntomas de estos pacientes, aparecen también sudores, escalofríos, fiebres recurrentes, diarreas crónicas. Todo esto son síntomas que pueden ir apareciendo, ¿verdad?, cuando se tiene esta patología. Vuelve a mencionar, es como una retroalimentación, erupciones cutáneas o bultos que puedan aparecer,
fatigas persistentes, manchas blancas persistentes o lesiones inusuales en la lengua o en la boca. Y vuelve a mencionar de los ganglios linfáticos que generalmente la persona palpa y dice, Dios mío, parece que tengo un ganglio tan inflamado, pero cuando es muy reiterativo, entonces mucho ojo. ¿Cuándo consultar al médico? ¿Qué ustedes me dicen con esta pregunta? A ver. Está bien lo que nosotros decimos, por ejemplo, cuando damos orientaciones de que ante cualquier duda, no solamente con esta patología, sino con otra patología, entonces tenemos que dar orientaciones de que consulte sí o sí con un médico lo antes posible. Evitar las automedicaciones, porque ustedes saben que la automedicación puede conllevar también algún tipo de complicaciones. ¿Preguntas? ¿Seguimos? ¿O tienen alguna pregunta? A ver un poco cuánto estamos. 21 estamos. ¿Clarito? Sí, profe. Bueno, ya están todos los del grupo, del siguiente grupo. Bueno, si no hay nada que preguntar, entonces nos trasladaremos a la siguiente exposición. Sí, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número 7 y le vamos a estar hablando sobre la enfermería comunitaria y la salud comunitaria. Y nuestros integrantes son Santiago Ayala, Soledad Araujo y el que les habla, Adriana Zuna. Bueno, introducción. En la enfermería comunitaria surgió gracias a Florence Nightingale. Ella creó programas que contenían temas de prevención, de salud mental, higiene de la familia y la comunidad. Ella hizo todo esto con el fin de que la enfermera fuera vista como una promotora de la salud en la comunidad. Y el desarrollo principal de la enfermería comunitaria surge de la conferencia de Alma Ata, que se desarrolló en 1978, que fue una conferencia internacional sobre la atención primaria de salud. Esta conferencia consistió en la importancia de la atención primaria de salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. Siguiente, profe. La enfermería comunitaria. La enfermería comunitaria es la parte de la enfermería que desarrolla y aplica de forma integral los cuidados al individuo, la familia y la comunidad en el equilibrio inestable del proceso salud-enfermedad. Dice eso porque, que es inestable porque está influenciada por diversos factores que más adelante se va a hablar. El profesional de enfermería comunitaria contribuye de forma específica a que los individuos, familia y comunidad adquieran habilidades, hábitos y conductas que fomenten su autocuidado. Siguiente, profesor. Bueno, y estos cuidados se basarán en las APS, que son promoción de la salud, que es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Como un ejemplo, por ejemplo, podemos decir en la actividad física, protección de la salud o prevención a través de programas de inmunización, recuperación de la salud en caso de que se haya perdido y rehabilitación. Siguiente, profesor.
Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la salud comunitaria. La salud comunitaria es la expresión colectiva de la salud de una comunidad definida, determinada por la interacción entre las características de las personas, las familias, el medio social, cultural y ambiental, así como por servicios de salud y la influencia de factores sociales, políticos y globales. Una buena manera de abordar la salud comunitaria es desarrollando un trabajo a nivel de red local. El trabajo en red consiste en crear alianzas, sinergias entre diferentes agentes para establecer objetivos comunes y actuar cooperativamente para alcanzarlos de forma que los recursos sean mejor aprovechados. Siguiente, profe. Los elementos de la salud comunitaria son el territorio, individuos con población, determinantes, individuos, población, territorio. El territorio expresa bienestar y el malestar de la sociedad. Es el escenario fundamental donde transcurre la vida. En él se expresa la condición de existencia material de las sociedades. Individuos y población son las personas que conviven o se relacionan por motivos de residencia, trabajo u otros intereses en un espacio o territorio definido durante un tiempo suficiente como para compartir una identidad propia, tradiciones, normas, organización y recursos. Determinantes de la salud. Se refiere a las condiciones sociales y económicas que influyen en las diferencias individuales y colectivas en el estado de salud. Se trata de aquellos riesgos asociados a las condiciones de vida y de trabajo. Y está conformado por la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y el sistema de atención sanitaria. En cuanto a la biología humana, quiere decir, se refiere a los factores genéticos y hereditarios y el envejecimiento celular. Al medio ambiente se refiere a tanto los contaminantes ambientales como la presión psicosocial, los estilos de vida, son las decisiones que el individuo toma voluntariamente respecto a su salud, y el sistema de atención sanitaria queda a cargo del profesional de salud para que, depende de él para que dé una buena promoción de acuerdo a ello para la sociedad, para que la sociedad pueda alcanzarla. Orientación comunitaria. Implica una toma de responsabilidad del equipo de atención primaria, orientación a la comunidad sobre el cuidado de la salud. La participación es la toma de conciencia colectiva de toda la comunidad sobre factores que frenan el crecimiento. La equidad, nociones de justicia e igualdad social. Y en esta diapositiva se explica lo que ya he dicho. Siguiente, por favor. Esta era la parte del compañero. Igual sigo, profe. Y sí. ¿Seguí? La enfermera comunitaria es aquella que combina la práctica de la enfermera y la práctica de salud pública, aplicando su síntesis para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la comunidad o población. Visitan a las personas en sus hogares para asistirlas, educarlas y aconsejarlas. Le voy a ayudar a la compañera. Bueno. Actividades de la enfermera comunitaria. Debe desarrollar actuaciones de intervención comunitaria y participativa dirigida a los grupos, características, necesidades e intereses comunes. Promover la salud, como ya dijimos, incrementar la calidad de vida y el bienestar social. Esto lo lograremos a través de la promoción. Potenciar la capacitación de las personas y grupos para mejorar la salud de la comunidad. Bueno, y como conclusión, por medio de este trabajo nosotros concluimos que la enfermería comunitaria puede mejorar el acceso a la asistencia,
en particular para aquellos grupos más vulnerables y de difícil acceso. Y para que esto ocurra es imprescindible que la comunidad participe para que podamos conseguir mejoras en la salud de aquellos que están vinculados en el proceso. Eso es todo, profe. Gracias. Muy bien. Excelente. Bueno. ¿Alguna pregunta para el grupo? Nada, seguimos. Bueno, entonces muy importante lo que hicieron como una retroalimentación los compañeros, que la salud comunitaria entonces es la expresión colectiva de la salud de una comunidad, que si nosotros tenemos que trabajar con una comunidad, entonces tenemos que tener en cuenta las directivas también que ellos nos ofrecen, ¿verdad? Los que nos dan, tenemos que tratar de hacerle partícipe a ellos, ¿verdad? Eso es lo que ellos también manifiestan. Y también mencionaron la importancia entonces de la actividad de la enfermera comunitaria, empezaron a describir lo que Florencia Nightingale también en su momento como precursora entonces de esta actividad, ¿verdad? Muy importante. También ellos mencionaron los elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en la comunidad? Tenemos que tener en cuenta el territorio, tenemos que tener en cuenta los individuos, qué tipo de individuos vamos a estar asistiendo, cuál es la población entonces que nosotros vamos a estar ayudando o asistiendo. Tenemos que tener en cuenta entonces los determinantes de la salud, las orientaciones comunitarias, la participación y la equidad. Tenemos que tener en cuenta participación y equidad siempre, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a trabajar con una comunidad X, tenemos que lograr entonces la participación comunitaria. Dijimos que es muy importante que nosotros le demos o le hagamos partícipe de todas las actividades que nosotros vamos a emprender en esa comunidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta para los compañeros? Y en la conclusión ellos están manifestando de que la enfermería comunitaria puede mejorar el acceso a la asistencia. Entonces nosotros vamos a hacer como un nexo entonces para los usuarios en algún lugar que nos toque trabajar, ¿verdad? También hablan de difícil acceso, hablan de grupos vulnerables. Tenemos una labor fundamental nosotras entonces como enfermeras y como enfermeros comunitarios o como salubristas entonces de asistirle a todos los usuarios de la comunidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta muchas veces grupos de riesgos, accesos difíciles, ¿verdad? Son muy importantes entonces la labor que nosotras podamos ofrecer dentro de la comunidad, ¿verdad? Muy interesante. ¿No hay alguna pregunta? Nada. Muy claro. Clarito entonces.